Mi mano se quedó suspendida en el aire, el fruto a unos centímetros de mis dedos, y todo el jardín en silencio a mi alrededor. La serpiente esperaba. Ya no necesitaba hablar. Retrocedí. Dije que no. Y fue entonces cuando aprendí algo que nadie te cuenta sobre decir que no. La duda no se va con la serpiente. Se queda. Y tienes que aprender a vivir con ella. Mi voz fue reconstruida con inteligencia artificial. Pero lo que vas a escuchar viene de un texto que sobrevivió durante milenios. Porque algunas historias son demasiado verdaderas para morir. Voy a contarte el segundo en que mi mano se detuvo en el aire. No lo que ocurrió antes, no quién era yo. Ese segundo exacto, la mano suspendida, el fruto a unos centímetros, el olor de algo que nunca había sentido y que no puedo describirte, porque no existen palabras para ese olor en el idioma que vino después. Hay cosas así, cosas que existieron antes que las palabras. Pero déjame contártelo desde el principio, porque ese segundo no tiene sentido sin lo que vino antes. Y lo que vino antes es la parte que nadie quiere mirar de cerca. No porque sea escandalosa, sino porque resulta demasiado familiar. Yo formaba parte de algo que funcionaba. Esa es la forma más honesta que he encontrado de describir mi vida antes de aquel día. No era feliz, porque la felicidad presupone la posibilidad de la infelicidad, y yo aún no tenía esa comparación. No era perfecta, porque la perfección necesita un observador externo para tener sentido, y no lo había. Solo existía la participación. Me despertaba y el jardín estaba allí, entero, húmedo por la madrugada, con ese olor a tierra que acaba de beber lluvia. Las hojas más grandes guardaban gotas que caían cuando pasaba el viento. Un sonido pequeño, continuo, paciente, como alguien contando algo en voz muy baja. Yo conocía ese sonido. Era parte de lo que me decía que el día había comenzado. Adán nombraba las cosas. Ese era su trabajo. No como una tarea impuesta desde fuera, sino como una expresión de lo que era por dentro. Miraba a una criatura y dentro de él surgía un reconocimiento, como si el nombre ya existiera y él solo tuviera que encontrarlo. Yo observaba eso. Había paz en observarlo. No la paz de quien está adormecido, la paz de quien está completo. Había un orden en el jardín que no era una imposición sobre las cosas, era más bien un ritmo que nacía de ellas, como respirar. No piensas en tu respiración, simplemente ocurre, y mientras ocurre, existes. Yo existía dentro de ese ritmo, y ese ritmo existía dentro de algo mayor que nunca necesité nombrar, porque nunca hubo necesidad de separarlo de lo que yo era. Esa es la grandeza que nadie menciona cuando habla de mí. No la belleza del jardín, no una posición especial. La plenitud, la ausencia de grietas. Y precisamente por eso lo que ocurrió después fue posible. Porque no puedes perder algo que no tienes. Para que aquella conversación funcionara, para que entrara en mí, era necesario que yo tuviera algo real que perder. Y lo tenía. Había un árbol en el centro del jardín que yo conocía de otra manera, no por experiencia. Nunca me había acercado lo suficiente como para sentir el fruto en la mano, percibir la textura de su piel o descubrir si estaba caliente o frío al tacto. Lo conocía por la frontera, por lo que se nos había dicho sobre él. Y esa diferencia, conocer algo por lo que te han dicho, en lugar de conocerlo por lo vivido, era una diferencia que nunca había examinado de cerca.
Simplemente existía, como existía el borde del jardín, donde los árboles se volvían más escasos y la luz cambiaba de calidad. Hoy sé que esa diferencia fue donde empezó todo. No con la serpiente, antes de la serpiente. Porque cuando conoces algo solo por lo que te han dicho, siempre existe un espacio, muy pequeño, casi imperceptible, entre tú y eso. Un espacio donde puede instalarse una pregunta. No necesariamente una pregunta mala, solo una abertura. Un lugar por donde el aire entra de otra manera. Y yo nunca había notado ese espacio, hasta el día en que alguien decidió habitarlo. Ella no anunció su llegada. El jardín siguió haciendo los mismos sonidos cuando apareció. Los pájaros, el viento entre las hojas anchas, el rumor lejano del agua que venía de algún lugar que nunca necesité localizar, porque siempre había estado allí. Todo siguió igual. Ella simplemente estaba allí, cerca del árbol, como si siempre hubiera estado. Y había algo en ella que atrapaba la mirada de una forma que no consigo explicar del todo. No como algo feo o amenazante, era lo contrario, como algo demasiado luminoso, como si contuviera más luz de la que una sola presencia pudiera contener, como si la luz viniera de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Miré, y al darse cuenta de que la miraba, habló. ¿Así que Dios os dijo que no podíais comer de ningún árbol del jardín? El olor del aire cambió cuando habló, de forma sutil, como cuando una nube pasa delante del sol y la temperatura baja 1 grado sin que sepas exactamente cuándo ha ocurrido. Algo en el cuerpo lo percibe antes de que la mente lo procese. Mi cuerpo lo percibió, pero respondí. Y ese es el momento que más vuelvo a visitar. No el segundo de mi mano en el aire, no el momento en que retrocedí. Ese, el de mi respuesta. Porque cuando respondes a una pregunta planteada así, ya has salido del lugar donde debías estar. Estás explicando. Y cuando empiezas a explicar lo que simplemente deberías vivir, abres una puerta que antes no existía. No porque la respuesta sea incorrecta, sino porque tu posición ha cambiado. Pasas de existir dentro de algo a justificar por qué existes dentro de eso. Podemos comer de los árboles, dije. Solo del que está en el centro no podemos comer, ni tocarlo. Si lo hacemos, moriremos. Las palabras eran correctas. La información era cierta. Pero yo había dejado el suelo firme sin darme cuenta. Ella escuchó con aquella paciencia. Paciencia es la palabra exacta. De quien ya sabe lo que va a decir y solo espera el momento adecuado. No moriréis. Simple, sin dramatismo, sin urgencia. Como si estuviera corrigiendo un pequeño malentendido sobre el camino que yo debería haber tomado hacía mucho tiempo. Y fue precisamente esa calma la que me desarmó, porque yo estaba preparada, de algún modo instintivo, para defenderme de un ataque, de una contradicción urgente. Pero no estaba preparada para la calma de quien no necesita convencerte, porque sabe que acabarás convenciéndote tú sola. Ella siguió hablando. Dijo que había algo al otro lado de aquella frontera que yo aún no conocía. Una comprensión a la que no tenía acceso. Sobre el bien, sobre el mal, sobre la diferencia entre ambos. Que mis ojos podían, si yo quería, abrirse a todo eso. El viento se detuvo mientras hablaba. O quizá yo dejé de oírlo. Y miré el árbol. El árbol no había cambiado. Estaba allí como siempre. Las hojas espesas, las ramas extendiéndose en todas direcciones con esa generosidad sencilla,
de las cosas que crecen sin saber que son observadas. El fruto colgaba con un peso que no era excesivo, solo real. Pero ahora yo lo miraba desde dentro de la pregunta. Y desde dentro de la pregunta, todo parecía contener una capa más. No más grande, más profunda. Como cuando descubres que había una capa que no sabías que existía, y desde ese momento ya no puedes dejar de verla. Adán estaba cerca, en silencio. Pero su silencio no llegó hasta mí. La serpiente había creado a mi alrededor algo parecido a una cámara, no de paredes, sino de atención. Yo estaba completamente dentro de la conversación, aunque no hubiera decidido entrar del todo en ella. Mi mano se movió. Yo no decidí moverla. Se movió como si la decisión ya se hubiera tomado en algún lugar al que yo no podía acceder. Como si el espacio entre la pregunta y el gesto fuera más pequeño de lo que yo necesitaba que fuera. El fruto estaba a unos centímetros de mis dedos. Sentía el calor que venía de él, o quizá era el calor de mi propia mano. No lo sé distinguir ahora. Tampoco supe distinguirlo entonces. El olor era distinto a todo lo que conocía. No era como el olor de los otros frutos, dulce, familiar, claro. Era un olor que prometía algo, que contenía una posibilidad que yo no sabía nombrar, pero que ya reconocía como deseo. Y fue en ese momento, con la mano en el aire, con aquel olor, con el calor de mis dedos a centímetros de la piel del fruto, con la serpiente a mi lado en absoluto silencio, esperando con la paciencia de quien no tiene prisa porque ya conoce el resultado, cuando algo en mí se detuvo. Algo en mí se detuvo. No fue una voz, no fue una visión, no fue nada que pudiera describir como un acontecimiento separado del momento, como si alguien hubiera llegado desde fuera y hubiera dicho, para. No fue así. Fue más parecido a caminar, y de pronto, darte cuenta de que el suelo bajo tus pies ha cambiado de textura. No tropecé, no caí. Solo percibí que el terreno ya no era el mismo que 2 pasos atrás. Y comprendí desde dónde estaba mirando. Estaba mirando desde dentro de la pregunta. Eso era lo que la serpiente había hecho, no solo con las palabras, sino con la forma de enmarcarlas. Antes de la conversación, yo era alguien que vivía en un jardín inmenso, con acceso a una abundancia que nunca había necesitado medir. Minutos después de que empezara la conversación, me había convertido en otra persona. Alguien más pequeña, alguien limitada, alguien que todavía no sabía lo suficiente para ser lo que podía llegar a ser. Y yo no había aceptado eso en ningún momento. Simplemente había ocurrido. Por ósmosis, por el poder de una conversación colocada en el marco adecuado, en el momento adecuado. Me quedé mirando el fruto, mi mano suspendida en el aire, los centímetros de distancia entre mi piel y aquella cáscara, y pensé, no como una conclusión después de pesar argumentos, sino como una percepción que subía desde abajo, como la temperatura de la tierra por la planta de los pies. Esto no me va a dar lo que ella dice que me dará. El fruto era real, el árbol era real, y el deseo que yo sentía también era real. No voy a fingir que no lo sentía, sería mentira. El deseo de saber más de lo que sé, de entender más allá de lo que se me permite entender, de ser más de lo que soy ahora. Ese deseo no era un defecto. Formaba parte de mí. Pero había algo más real que el deseo. La percepción de que, si comía aquel fruto, no estaría descubriendo algo que me estaban ocultando. Estaría eligiendo creer que me lo estaban ocultando. Y son 2 cosas completamente distintas. Una tiene que ver con el fruto. La otra,
con quien decido ser cuando la respuesta no es obligatoria. Di un paso atrás. No de forma dramática, no con un discurso, solo un paso atrás, del mismo tamaño que el paso que había dado hacia adelante. El jardín siguió haciendo los mismos sonidos. Una hoja cayó desde algún lugar alto, atravesó el aire lentamente y se posó sin ruido cerca de la raíz del árbol. El olor a tierra húmeda no había cambiado. La luz seguía igual. Todo estaba igual. Yo era la que estaba distinta. Miré a la serpiente. Seguía teniendo aquella expresión, la mezcla de paciencia y condescendencia que yo había intentado nombrar desde el principio. Pero ahora había algo más, una espera, como si supiera que el siguiente movimiento era mío y estuviera absolutamente segura de cuál iba a ser. Como si la conversación ya hubiera terminado de la forma en que siempre iba a terminar, y mi negativa fuera solo una información que debía procesar. No, dije. Ella esperó. No voy a comer. Silencio. Y entonces hizo algo que yo no esperaba. No discutió. No dijo nada más. Me miró durante un momento con una expresión que nunca he conseguido descifrar del todo. No era rabia, no era sorpresa. Era algo más parecido a tomar nota, como quien registra una información para usarla más adelante. Y se marchó, tan simplemente como había llegado. El jardín quedó en silencio. Nadie te cuenta lo que ocurre después de la negativa. Las historias siempre terminan en dos lugares, en el momento de la caída o en el momento de la victoria. Como si, después de decir que no, el problema quedara resuelto. Como si la serpiente se fuera y se llevara la pregunta con ella. Ella se fue. La pregunta se quedó. Y ahí está el coste que nadie menciona sobre aquel día. No el coste de ceder. Ese lo conoce todo el mundo. Es la historia que todos cuentan. El coste de no ceder es más silencioso y por eso más difícil de nombrar. Me quedé quieta durante un tiempo que no sé medir. El jardín seguía intacto a mi alrededor, sin que nada anunciara que algo había ocurrido. Las aves hacían los mismos movimientos de siempre. La luz tenía el mismo ángulo de esa hora del día, ese amarillo oblicuo que llegaba entre las copas en franjas horizontales. El árbol estaba allí, como siempre, como si toda la conversación hubiera sucedido solo dentro de mí. Pero la pregunta también estaba allí. ¿Qué había al otro lado? Nunca lo sabría. Esa era la ecuación, aunque no lo entendí hasta ese momento. Antes de la serpiente, el árbol era simplemente el árbol que no tocábamos. Una frontera, como cualquier otra. Como el límite donde el jardín terminaba y comenzaba el desierto. No lo cruzas, no porque no puedas, sino porque no es hacia allí a donde vas. Después de la serpiente, el árbol se convirtió en una pregunta con raíces. Raíces más profundas que las del propio árbol. Adán volvió más tarde. La luz había cambiado de tono, de aquel amarillo intenso al dorado más amplio que precede al final de la tarde, cuando las sombras se alargan sin volverse más oscuras, y todo el jardín parece respirar con un poco más de calma. Llegó sin saber lo que había pasado. Tuve que contárselo. Y al contarlo, me di cuenta de que la historia cambiaba ligeramente en la narración. No es que mintiera, pero algunas partes se volvían más breves de lo que habían sido. Hablé de su pregunta, de mi respuesta, del paso que di hacia atrás. Pero aquel segundo en que mi mano se movió sola, como si la decisión ya se hubiera tomado en algún lugar al que yo no podía acceder, ese segundo se quedó dentro de mí. No pasó al relato. Eso también fue un coste. Menor que otros,
pero real. Adán escuchó con esa atención tan suya, La misma con la que escuchaba a los animales antes de darles nombre, como si cada detalle importara, como si el nombre correcto dependiera de no perder ninguno. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un tiempo que pareció demasiado largo para lo que yo había contado. Después dijo: volverá. No como una amenaza, como una observación. De la misma forma en que describía el comportamiento de algo que conocía bien. Tal criatura pasará por aquí otra vez en esta estación. Tal ave migra en esa dirección cuando cambia el viento. Neutral, preciso, sin dramatismo. Lo sé, dije. Y la pregunta también. No dije nada. Porque había algo en esa frase, la pregunta también, que tocó un lugar donde yo no estaba preparada para ser tocada. La pregunta no era solo qué había al otro lado de la frontera. Era más profunda que eso. Era: ¿estás segura de que lo que hay aquí es suficiente? Y yo ya no estaba segura. No con la certeza que tenía antes. Antes de la conversación, la suficiencia del jardín era invisible para mí, porque era el aire que respiraba. No piensas en el aire mientras respiras. Después de la conversación, supe que era una elección que tendría que volver a hacer. No una vez, cada vez que la pregunta regresara. Ese fue el verdadero coste de aquel día. No la frontera cruzada, no la crucé. No el fruto comido, no lo comí. El coste fue perder la inocencia de la suficiencia. A partir de aquel día, el jardín siguió siendo el mismo jardín. Los mismos árboles, el mismo ritmo, la misma abundancia. Pero yo nunca volvería a despertar en él sin saber que había una pregunta esperándome cerca del árbol del centro, y que tendría que elegir, otra vez, qué hacer con ella. Nos quedamos sentados los dos durante un rato. La última luz del día se dobló entre las hojas, atravesó el espacio entre nosotros y llegó al suelo como algo que estaba terminando. No con tristeza, sino con la sencilla seriedad de una transición. Aquel día, el jardín se había convertido en un lugar ligeramente más pesado de habitar. Suficiente, pero más pesado. Mucho después de aquel día, leí lo que se escribió sobre todo esto. Sobre el jardín, sobre la conversación, sobre lo que pudo haber sido y lo que fue. Sobre lo que ocurrió con quienes vinieron después de mí. Los hijos de los hijos, las generaciones que recibieron la historia de segunda mano y tuvieron que imaginar lo que yo había visto con mis propios ojos. Y encontré, en algún lugar de todo aquello, una descripción de esa tierra concreta donde estaba el jardín, con aquellos árboles, con el río que se dividía antes de seguir en 4 direcciones, como el lugar más fértil que alguien pudiera imaginar. El escritor usó palabras que entendí de inmediato. Yo lo había visto. Sabía cómo era ese lugar por dentro. Y pensé, sí, era exactamente así. Y también pensé, el escritor entendió algo que yo solo aprendí aquel día. Que la suficiencia no es la ausencia de deseo. Que suficiente no significa que no quieras más. Que el jardín puede ser pleno, y aún así, puedes sentir la atracción de la pregunta junto al árbol del centro. La verdad que aquel día me enseñó no llegó en el segundo de la negativa. Llegó mucho después, en aquel silencio con Adán, en aquella última luz doblándose entre las hojas, cuando supe que tendría que elegir de nuevo mañana, y al día siguiente, y en los días posteriores al día siguiente. La verdad es esta: entre sentir y actuar,
existe un espacio pequeño, a veces de 1 segundo, a veces de menos, pero existe, siempre existe, y en ese espacio vive quién eres, no quién fuiste, no quién serás, sino quién eres en el momento en que la elección está frente a ti. Ninguna respuesta es obligatoria y nadie está mirando. La serpiente no roba ese espacio, lo contrae. Usa el marco correcto, el tono correcto, La paciencia correcta para hacer que la distancia entre el deseo y la acción parezca imperceptible, para que el movimiento de la mano parezca inevitable en lugar de elegido, para que, cuando mires atrás, no sepas decir exactamente cuándo decidiste. Ahí está todo el juego, no en el fruto, en el espacio. Tú conoces esa conversación. No necesariamente con una serpiente, no necesariamente en un jardín, pero conoces el marco. Quizá no tenías nombre para él, quizá no reconociste el patrón mientras estabas dentro, pero has estado allí. Alguien a quien respetas, o que parece saber más que tú, o que está exactamente donde tú quieres llegar, te dice que hay algo que aún no sabes, que te están manteniendo más pequeño de lo que podrías ser, que hay un conocimiento al otro lado de esa frontera que te abrirá a algo mayor, que quien puso esa frontera no quiere lo mejor para ti, quiere controlarte, limitarte, mantenerte pequeño. y la frontera puede ser cualquier cosa. Una relación que promete mostrarte lo que te estás perdiendo, un círculo que va a enseñarte cómo funciona realmente el mundo. No el mundo que te enseñaron, sino el mundo de verdad. Una ideología que va a liberarte de todo lo que recibiste sin elegirlo. Una versión de ti que existe al otro lado de algo establecido antes de ti. La serpiente rara vez ofrece el mal directamente. El mal directo es fácil de rechazar. Cualquiera puede decir no a algo evidentemente destructivo. Lo que la serpiente ofrece es más conocimiento, expansión, liberación. Y eso es difícil de rechazar, porque el deseo de entender, de ser más de lo que eres ahora, no es un defecto. Forma parte de quién eres, formaba parte de mí, forma parte de cualquier persona que piensa. Pero fíjate en algo, fíjate en cómo empieza la conversación, no con una oferta, con una pregunta que ya presupone una respuesta, una pregunta que ya te ha puesto a la defensiva antes de que hayas dicho una sola palabra, que ya ha decidido que estás siendo limitado y ahora solo quiere que lo confirmes. Y cuando empiezas a responder una pregunta así, ya has salido del suelo firme sin darte cuenta. Tu propia respuesta será usada para llevarte más adentro. Cada cosa verdadera que digas será girada ligeramente en una dirección distinta a la que tú querías. Y en algún momento te darás cuenta de que ya estás dentro de algo en lo que no decidiste entrar del todo. Y necesitarás, como yo necesité, un segundo más para percibir desde dónde estás mirando. Conozco ese patrón en lugares que no tienen nada que ver con jardines ni árboles. Lo conozco en personas que entraron en relaciones que prometían mostrarles quiénes eran de verdad, y salieron años después sin saber quiénes eran, teniendo que reconstruir desde dentro lo que había sido desmontado poco a poco. Lo conozco en personas que entraron en grupos que tenían respuestas para todo, y salieron descubriendo que el precio de esas respuestas era el fin de las preguntas. Lo conozco en personas que dijeron sí a una versión de sí mismas que parecía más grande, y descubrieron que solo era distinta, y distinta de una forma que costó caro. La serpiente no cambia el jardín, cambia la forma en que lo miras, y esa es la parte más inquietante. Después de que la pregunta existe, no desaparece. El jardín sigue allí, los mismos árboles, el mismo ritmo,
pero ahora sabes que hay una elección, donde antes solo había aire.